Dios, es que es tan complicado tratar a veces con ese tipo de cosas. Em, digamos que ahorita en lo que respecta a mi situación he estado, aparte de preguntarme qué estoy haciendo con mi vida, pues no sé, creo que simplemente me siento un tanto pensativo con respecto a cómo van estos bucles, mi forma de pensar y a veces hasta el hecho de que parece que poco a poco he ido olvidando que se sentía ser libre. Y con decir que se sentía ser libre me refiero básicamente a no sentir la presión de sentir que estaba, como decirlo, fallándole a Dios de alguna manera. Eh, y pues posiblemente a Dios ni siquiera le importa del todo esta situación, o sea, de una aceptación tal cual, pero es que era también esa cuestión de tener miedo a hacer cosas nuevas ante la pérdida de la seguridad, no sentirme lo suficientemente puro como para hacer ciertas cosas y no sé, ahí he estado en esa situación en la que mis propias creencias religiosas me han estado limitando bastante. Y no sé, hay veces en las que ni siquiera estoy seguro de lo que creo, porque al final de cuentas, pues soy creyente, pero también cuando se trata de ser objetivo, pues realmente no estoy seguro si Dios existe. Em, no digo que no crea en Dios, o sea, sí creo en Dios, simplemente no estoy seguro si Dios existe, no estoy seguro de qué fue lo que pasó realmente en la época de Jesucristo, no estoy seguro de si Dios le habló a Moisés y se abrió el mar, o sea, bueno, yo desde la perspectiva de la religión católica no estoy seguro si ¿cómo se llama? Le dio algún orden Jesús a San Pedro eh, para, digamos, hacer algo como una especie de religión más estructurada. Eh, yo no siento que ese sea el caso en primer lugar. Aunque no sé, o sea, me quedo pensando mucho con respecto a eso. Esencialmente aquí el hecho es que reconozco que no sé la verdad, pero aún así me he quedado, digamos, en ese bucle constante de actuar como si lo supiera, de actuar como si supiera qué es lo que me va a suceder en la vida después de la muerte, actuar como si supiera qué es lo que realmente quiere Dios en mi vida, actuar como si supiera eh, qué es lo que me pide Dios cuando en realidad muchas de esas cosas son cosas que me ha dicho alguien más o cosas que yo por alguna u otra razón he creído. Y pues allí está la cuestión de a veces ni siquiera estar seguro de mis propias responsabilidades. Y ahí también creo que también gran parte de por lo que no he hecho, lo que quiero hacer es porque me daba miedo en cierto modo dañar a los demás. O sea, a veces puedo emitir comentarios que pueden llegar a ser eh, ofensivos quizás para algunas personas. Pero no es que yo diga groserías, es de que pongo un planteamiento a veces que llega a transgredir a ciertas ideas, ideas que de hecho me he estado reservando precisamente para evitar problemas. Sin embargo, aún así yo logro emitir alguno de esos comentarios y ¿cómo decirlo? A veces al emitirlo con personas que yo considero de confianza, aún así encuentro pues eh, cierta cuestión y polémica, aunque realmente pues no es tan común. O sea, mi miedo no está tan justificado debido al tipo de persona que soy, que trato de ser muy educado en ese aspecto. Pero aún así, o sea, eh, ciertas cosas que iba a mencionar para mí, o sea, yo sentí que eran tan revolucionarias que
en ese aspecto y, ¿cómo decirlo?, implica una transgresión. En especial ahí lo que me quedaba ahí pensando era a veces por ese tipo de cosas, hablar con mi madre y saber que pues no está de acuerdo en lo que respecta a mis ideas. De hecho, yo no sé si existe el purgatorio, no sé si existe el infierno, no sé si existe el cielo, pero yo digamos que después de tanto pensar, o sea, ya era un momento en el que no quería estar en ninguno de esos lugares, sino que quería reencarnar y no porque, ¿cómo decirlo? Em, pues creía tanto en la reencarnación, sino más bien era porque siento que si no hago algo más con mi tiempo, con mi vida, o sea, como que no siento justo de alguna forma de que, digamos, suponiendo que me gane el cielo, si llego a ser eternamente feliz, eh, ¿cómo decirlo? Mientras otras personas son miserables, o sea, me hace sentir eh, como que incómodo no brindar esa ayuda. Y aparte de esa sensación de que ante el concepto de la eternidad sin capacidad de olvido, eh, me tendería a aburrir. Y no sé, como a veces algunos de estos conceptos me llegaron a afectar a mí emocionalmente, algunas de mis ideas, creo que era más bien por eso que no solía compartirlas, pero luego pasa resulta que muchas de las ideas que yo planteaba y que yo consideraba transgresoras, pues, y incluso que yo pensaba que eran originales, pues resulta que no, que ya mucha gente las había pensado antes que yo, y aunque yo no conociera a esas personas, esos filósofos, pues terminamos llegando a las mismas conclusiones o a conclusiones similares. Eh, pero a final de cuentas también eso me hace pensar en lo que respecta a la verdad, si se pueden llegar eh, a las mismas conclusiones precisamente en base a simplemente observar la realidad. Y bueno, a final de cuentas eso es lo que se busca. Se busca muchas veces en base a la filosofía, pero que el área que mejor estructura eso es básicamente la ciencia. Y no sé, creo que a mí me daba miedo convertirme en alguna especie de profeta Mahoma, en alguna especie de Karl Marx, en alguna especie de Jesús de Nazaret, y que mis palabras se terminaran considerando como realidades inamovibles y ese tipo de cosas. Y eso me asustaba porque ante la carencia de un sentido crítico y ante el fanatismo, un error que yo pueda llegar a emitir, pues podría llegar a ser considerado una verdad. Y por el simple hecho de que yo lo comenté y incluso porque yo mismo lo pude haber llegado a creer, pero en realidad, o sea, pues yo no estaba del todo seguro del hecho. Entonces, pues creo que ese tipo de cosas me evitaron hacer ciertos comentarios, el hecho de sentir que podría llegar a dañar a alguien, pero al mismo tiempo llegó un punto en el que reprimirlo tanto me terminó por dañar a mí. Y muchas cosas que yo quería hacer no las hice precisamente por miedo. Algunas no necesariamente por sentir que estaba transgrediendo o dañando a alguien. O bueno, que en cierto sentido sí, eso es que estaba también hasta pensar que eso llegaba a ofender incluso a Dios, pero creo que era también en esencia miedo, ya sea miedo a las consecuencias, miedo a qué dirá, miedo a qué piense a Dios, miedo a qué va a pasar. Eh, Esencialmente era eso, miedo. Y sigue siendo miedo lo que más me detiene. Miedo y también constante culpa ante mi forma de reaccionar.
Y a final de cuentas me terminé convirtiendo en un creyente hipócrita, en un católico hipócrita, en un cristiano hipócrita, porque a final de cuentas yo sentía más que hacía las cosas por agradar a Dios, cosas que ni siquiera me pedía a Dios. Y pues terminé por destrozar mi propia felicidad, por no decir de destrozar mi propia vida con tal de buscar, digamos, alguna especie de aprobación divina. Y le hice también afirmaciones a Dios que eran falsas, acuerdos que no pude cumplir y que unas que puedo que entre comillas cumplir pero no quiero hacer. Y no sé, esa sensación ahí de frustración de preguntarme si no me encontré con el concepto de Dios que se me impuso en la religión porque dicho concepto no existe en la realidad o porque simplemente no me esforcé lo suficiente como creyente como para poder llegar a ese lugar en el que dicen que algunos llegan, que sienten que como que Dios los ilumina, como que están más relajados, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y para mí fue esa cuestión, y quizás también en buena parte fue por no haber leído la Biblia suficiente o eso. Hice muchas oraciones, pero creo que pocas veces me detenía eh, a realmente analizar, ya sea eh, leer a profundidad cuestiones de la historia del cristianismo, leer la Biblia, leer documentos así más oficiales de la Iglesia Católica. Y no sé, o sea, yo también tenía, digamos, esa sensación de tener que llegar a ser sacerdote, no por gusto, sino porque es como si fuera el llamado que Dios me pidió. Pero a la vez luego me doy cuenta de que pues no estoy seguro ni siquiera si Dios existe, no estoy seguro de que en la vida después de la muerte, que me falta cierta fe para hacer ciertas cosas, que no confío ni siquiera en mí mismo y así como que entregarle la confianza a una deidad pues, es complicado, o sea, como que resulta poco creíble. Yo he dicho varias veces que confío en Dios, pero a la hora de la verdad es muy fácil perder la confianza. Como les digo, no confío ni siquiera plenamente en mí mismo, entonces es lógico que me cueste trabajo confiar en Dios. De hecho, es incluso más probable que ni siquiera confíe en Dios. Pero incluso aunque yo confiara más en Dios que en mí, probablemente la carencia de confianza en mí mismo y carencia de confianza en general terminaría por dar una confianza mediocre a Dios, por así decirlo. Como decir que una persona dice que ama, pero no se ama lo suficiente a sí misma, entonces el amor que termina por ofrecerle, no sé, a una persona amada, como por ejemplo a su pareja, pues termina siendo muy mediocre o un amor eh, pues un tanto enfermizo, un tanto más bien incompleto ante la carencia de ese amor que se tiene a sí mismo. Es como esa de que si no tienes felicidad, ¿cómo puedes dar felicidad a los demás? Y no sé, o sea, para mí el hablar de esto creo que resulta liberador y estos audios para mí eran como una especie de trabajo terapéutico y pues a la larga me doy cuenta de lo absurdo que soy. De hecho, ya incluso estaba repitiendo muchas cosas por el simple hecho de que había un ligero cambio y se me olvidaba a veces que eso era, esas actitudes eran por el trastorno mental que tengo de toque religioso y eso, y mis otros trastornos mentales de los que prefiero no hablar de momento. Eh, pero
ay Dios, ¿cómo decirlo? Pues se me olvidó en varias ocasiones que era por eso, por un problema psicológico, y no porque Dios me hubiera pedido algo en particular. No sé, al menos decirlo, creo que me hace sentir más tranquilo. Y no sé, quizás si llego a compartir el tipo de información que sé o que yo creo saber o que considero pertinente decir o que simplemente información que digo, eh, hacerlo de tal manera en la que no se crea que lo que estoy diciendo, eh, ¿cómo decirlo?, es incuestionable, que evitar que la gente caiga en la falacia de autoridad de decir que porque yo lo digo es verdad, cuando no, o sea, lo ideal es básicamente que la gente tenga un criterio, bueno, un pensamiento crítico, mejor dicho, como para analizar el tipo de cosas que yo digo. Y bueno, eh, a la larga, digamos que esta situación simple y llanamente me dejó pensando y pues me doy cuenta de que lo que hago carece de sentido. Entonces, eh, si yo ni siquiera estoy seguro de cuál es la realidad, o sea, de esos puntos, digamos, de trascendencia humana, entonces, pues, ¿quién soy yo para saber o decir que sé qué es lo que Dios quiere? Y entonces, no sé, o sea, pues, creo que para mí fue más propicio reconocer mi ignorancia que andar dando respuestas como que fueran como si fueran soluciones mágicas o milagrosas para arreglar la vida de las personas. En especial yo tengo muchas cosas que trabajar con mi propia vida y pues eh, ya a veces ni siquiera estoy seguro de por qué me pasó lo que me pasó, si me esforcé de más, si no me esforcé lo suficiente, si no hice las cosas de manera correcta o si simplemente traté de eh, seguir un comportamiento sistemático que claramente eh, no funcionaba, pero yo me esforcé creyendo que sí. Así que bueno, a ver cómo van estos cambios en mi vida y pues se vive, se sigue adelante. Y bueno, creo que en momentos es todo, a ver si mejoro mi relación conmigo mismo y con Dios y creo que eso es lo que tenía que decir y que Dios los bendiga suponiendo que Dios existe. Bueno, creo que esto les ha gustado, Dios los bendiga, Dios.